Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Saludos mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos al Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Retornamos de nuevo a clases después de 3 meses, donde por circunstancias personales he sido padre por segunda vez. Tuve que hacer una pausa y bueno, lo retomamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Quería informarlos sobre todo para aquellos que no conocían la causa, hermanos que no son de nuestra congregación, hermanos que nos siguen desde otros lugares. Pues continuamos, vamos a seguir adelante con este seminario, continuamos con la asignatura de Teología Sistemática y concretamente nos quedó una clase para cerrar el área de la Cristología. Estuvimos viendo en clases pasadas la persona de Cristo, la obra de Cristo y la expiación, el alcance de la expiación de Cristo, pero nos quedó por concluir parte de la obra de Cristo, concretamente la etapa de la exaltación. Bueno, como sabéis, dividimos la obra de Cristo basado en Filipenses capítulo 2 en 2 etapas, la etapa de humillación y la etapa de exaltación. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí tenemos la etapa de humillación. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa etapa de humillación, lo que estuvimos viendo fue su encarnación y su muerte en la cruz. Pero Filipenses continúa y en el versículo 9 al 11 dice Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí tenemos su etapa de exaltación, que comprende su resurrección, su ascensión y su retorno o segunda venida. Dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como veis, este texto de Filipenses nos sirve para identificar 2 grandes etapas en la obra de Cristo: la etapa de humillación comprendida por la encarnación y la muerte, y la etapa de exaltación que comprende la resurrección, la ascensión y el retorno o segunda venida. Hoy vamos a ver, como hemos dicho, esta parte y vamos a comenzar primero con la resurrección de Cristo. Bueno, hermano, la resurrección de Cristo, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del fundamento de nuestra fe y esperanza. Fíjate Pablo cómo le dice a los corintios para resaltar la importancia del hecho de la resurrección. En 1 Corintios 15, 14 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo está diciendo aquí ni más ni menos que no tiene ningún sentido nuestra predicación si la resurrección no ocurrió, si la resurrección no fue real. Y dice, vana es también vuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe se sostiene en el hecho de que Cristo resucitó, de que venció a la muerte y que está sentado a la diestra del Padre. Dice el versículo 17 también en la Reina Valera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En la Nueva Traducción Viviente, los versículos 18 y 19 dicen: en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que la resurrección fue un hecho real. Gracias a Dios que Cristo sigue vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Hermano, la resurrección es el tema principal y sobre el cual se sustenta todo el Nuevo Testamento. Los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y Apocalipsis. Es, digamos, el nexo que une a todo para que se sostenga el mensaje de redención. Sin la resurrección, hermanos, no hay salvación. Sin la resurrección, nuestra fe es vana. Sin la resurrección, nuestra predicación del Evangelio es incompleta, es vacía. Pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Hay 2 razones a la luz de las Escrituras. Primero, porque la resurrección vindica a Cristo.
Es decir, la resurrección prueba que Cristo era el Mesías prometido, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Y, en segundo lugar, la resurrección confirma nuestra fe. Vamos a ver la primera razón. La resurrección vindica a Cristo. Bueno, mediante la resurrección, Dios declaró pública y poderosamente que Jesús es su Hijo y el Mesías prometido. Me gusta lo que escribe John MacArthur. Dice, la palabra griega, de la cual viene la palabra horizonte, significa diferenciar o distinguir. Así como el horizonte sirve como una línea que limita, dividiendo la tierra y el cielo, la resurrección de Jesucristo claramente le separa del resto de la humanidad, proveyendo evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué dice esto John MacArthur? Hermanos, porque nadie, ningún ser humano en la historia de la humanidad, ha tenido la capacidad ni la tendrá de poder volver a la vida. Una vez que ha muerto, nadie tiene el poder para volver a la vida, es decir, resucitar. Solamente Cristo. Y esto habla claramente de quién es Él. Cuando los incrédulos judíos le pidieron a Cristo una señal o prueba de su autoridad, cuando Él limpia el templo, en ese famoso acontecimiento que nos narra los evangelios, ¿qué hace Cristo? Les señala su futura resurrección. Fijaros que dice en Juan 2:19, destruid este templo, es decir, a mí, a mi persona, y en 3 días lo levantaré. Es decir, Él mismo tiene la capacidad y el poder para volver a vivir, para volver a la vida. Cuando los escribas y los fariseos le piden más señales que demostraran que Él era el Mesías, a pesar de que hayan visto todo tipo de sanidades, de milagros que Cristo hizo, bueno, ellos le piden nuevamente una señal. ¿Y qué hace Cristo? Les señala pues su poder sobre la muerte. Le dice en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre la resurrección de Cristo y el resto de resurrecciones. En los evangelios vemos cómo Cristo resucita a otras personas, como la hija de Jairo, como Lázaro. Pero, hermanos, la resurrección de Cristo se diferencia del resto y es especial en el sentido de que, como he dicho, ningún ser humano tiene la capacidad de poder volver a la vida. Estas personas, la hija de Jairo y Lázaro, se levantaron por el poder de Cristo, pero Cristo se levantó por su propio poder. Y eso es una marca diferencial de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios mismo, el Mesías prometido. En Juan 10:18 dice, nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que, hermanos, la resurrección se convierte en la prueba irrefutable y más contundente de que Cristo es el Mesías y de que Cristo es el Hijo de Dios. Y, hermanos, es, como hemos dicho, la vindicación de Cristo ante sus enemigos. La segunda razón por la cual es tan importante la resurrección es porque confirma nuestra fe. La resurrección asegura nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como veis claramente aquí Pedro está conectando la resurrección con la regeneración. Por otro lado, la resurrección asegura nuestra justificación. En Romanos 4:25 dice Pablo, el cual Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya estuvimos hablando en clases pasadas acerca de lo que era la justificación cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz, de lo que logró esa muerte por nosotros, hermanos, pero solamente dar un pequeño detalle más, hermanos. El hecho de que Cristo resucitara es como si Dios, el Padre, dijera, apruebo lo que has hecho y has hallado favor ante mis ojos. Y eso, hermanos, confirma nuestra fe y nos da una esperanza. Y en virtud de nuestra unión con Cristo, la aprobación de Dios, hermanos, es también una aprobación hacia nuestras vidas, hacia nosotros. Dice Efesios 2:4-6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, el diablo sabe que todo el cristianismo se levanta o se cae sobre la resurrección. Y es por eso que el diablo ha atacado a lo largo de la historia y lo sigue haciendo al hecho de la resurrección. Ha sido un constante objeto de burla, de negación, y vemos cómo ha sido atacado constantemente. De hecho, la han catalogado a la resurrección como el mayor engaño de la historia. Según muchos, la resurrección dicen que es un hecho imposible y que no tiene evidencias contundentes. Bueno, sabemos por supuesto que el problema de estas personas que dicen estas cosas, que atacan la resurrección de Cristo, es un problema no intelectual, es un problema, hermanos, de ceguera espiritual, de muerte espiritual. Y tal ceguera y endurecimiento de los corazones solo puede ser cambiada e iluminada por el Espíritu Santo, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que ilumine las vidas, que produzca fe, arrepentimiento en sus corazones. Pero esto no nos exime, hermanos, de que como cristianos argumentemos y defendamos nuestra fe con argumentos sólidos y convincentes. Nosotros tenemos que defender la verdad. Hermanos, tenemos que conocer la verdad, defender la verdad y que Dios use esa verdad para traer luz a la vida de estas personas que están ciegas, que están muertas en sus pecados. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros tengamos pruebas convincentes de la resurrección, de que fue un hecho verídico. Hermanos, nosotros lo creemos por el simple hecho de que creemos que la Escritura es verídica. Pero hay mucha gente que no. Y nosotros hay ciertos temas de la Escritura que es bueno que tengamos argumentos convincentes para traer luz a las vidas y que, como decimos, el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en sus corazones. Pero también es importante que tengamos esos argumentos sólidos para estar firmes en los que creemos, para que no vengan las dudas, para que no nos asalten las dudas y que sepamos que la resurrección no solamente es un hecho posible, porque para Dios nada es imposible, Él puede hacer lo que sea, volver a la vida, para Él no es nada, Él es Dios, Él puede hacer todo, es omnipotente, no tiene límites. Pero que además la resurrección es un hecho demostrable con evidencias contundentes y con pruebas históricas, hermanos. Hay mucho material disponible en cantidad de libros, hermanos, en cantidad de artículos a través de internet, vídeos en YouTube que si buscas vas a encontrar. Pero a mí me gustaría hacer un pequeño resumen a modo de introducción para que tengas por lo menos una serie de argumentos que te puedan ser útiles ya. Y he cogido un par de artículos de Coalición por el Evangelio que me han parecido muy interesantes y he hecho ahí como un pequeño resumen y me gustaría verlos brevemente ahora. Bueno, en la historiografía moderna hay una serie de criterios que los académicos utilizan para evaluar la confiabilidad de una fuente, si es realmente verídica o no lo es. El primer criterio, la primera prueba de la resurrección, para los historiadores es el criterio del testimonio múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Si un evento en la historia solo es registrado por una fuente, es más difícil saber si realmente sucedió. Pero tan pronto como existen varias fuentes independientes que relatan lo mismo, tenemos una indicación mucho más segura de que el evento es confiable. Esto es precisamente lo que tenemos cuando se trata de los relatos de la resurrección. Tenemos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son fuentes independientes que hablan sobre la resurrección. Y no fueron los únicos, hay más. Encontramos los famosos documentos Q, que son escritos y relatos de las personas que hablaban sobre estos hechos, entre ellos la resurrección. Así que los historiadores cogen todos estos documentos como fuentes primarias independientes y ven que hay un criterio de un testimonio múltiple acerca de la resurrección. No solamente una persona escribe sobre ello, sino muchas personas. Bueno, hay personas que señalan que hay diferencias entre los relatos, y las hay, pero no son diferencias contradictorias. Tú coges Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ellos narran la resurrección de maneras diferentes. Uno dice que 2 mujeres, otro que 3. Uno dice que un ángel, otro que 2. Pero hermanos, no es contradictorio. Están dando detalles diferentes.
no se contradicen. Y esto es muy importante porque hay gente que lo va a usar para desacreditar las escrituras y desacreditar la resurrección. Y de hecho, fijaros lo que dicen los historiadores. En realidad, los historiadores ven eso, esas pequeñas diferencias que no son contradictorias, sino detalles diferentes, como una indicación de que podemos confiar en esas fuentes. ¿Por qué? Porque nos demuestran que los autores no han colaborado entre sí. Los autores no se han agrupado y han dicho, será mejor que aclaremos nuestra historia, vamos a precisar los detalles, lo vamos a amañar. No, estas pequeñas diferencias muestran que se trata de fuentes independientes que nos dan múltiples detalles de los mismos eventos. En términos de historiografía, la presencia de esas pequeñas diferencias, aunque coinciden en los puntos principales, es en realidad un fuerte indicador de autenticidad. Un segundo argumento es el criterio de las fuentes tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando los historiadores están considerando la confiabilidad de una fuente, un factor que consideran muy importante es el periodo de tiempo entre el momento en que ocurrieron los eventos que se narran y el momento en que se escribió la fuente que narra ese evento. Cuanto menor sea el intervalo de tiempo, por supuesto que mejor. Bueno, generalmente se considera que el Evangelio de Marcos es el más temprano de los 4 evangelios. Se escribió en el año 60 o 70 después de Cristo aproximadamente, eso se cree, eso se calcula, y viene a ser unos 30 o 40 años después de la resurrección de Cristo. Y tú dirás, ¡buah! 30 o 40 años es un montón de tiempo. Bueno, cuando hablamos de historia, hermanos, eso no es nada. Eso es como si fuera un día o 2 días. Por ejemplo, la mejor biografía que hay acerca de Alejandro Magno, un personaje muy famoso en la historia de la humanidad, fue escrita 400 años después de su muerte. Y está considerada como fidedigna. Imagínate el relato de la resurrección más cercano y más temprano, que es el de Marcos, escrito 30 o 40 años después de la muerte o resurrección de Cristo. Hermanos, para los historiadores los relatos son tempranos y esto habla bien y es un argumento convincente de que son fuentes confiables. Y dicen también que los evangelios no solamente se escribieron en un corto periodo de tiempo, sino que sus autores utilizaron testimonios de testigos presenciales y relatos que fueron escritos con anterioridad, como hablaba hace un momento del documento Q. No todas estas fuentes han sobrevivido, pero muestra que la brecha entre los eventos y su registro es en realidad mucho menor que 30 años. Porque hay, como digo, documentos incluso más tempranos que el Evangelio de Marcos. Un tercer argumento es el criterio de dificultad. ¿Qué queremos decir con esto? Las fuentes tienden a incluir cosas que las hacen lucir bien y a omitir las cosas que lucen mal. Por ejemplo, los escritores antiguos exageran sus victorias militares, pero obviamente callan sobre sus derrotas o las minimizan. Esto es algo similar a lo que hacemos en las redes sociales nosotros, ¿no? Que publicamos las cosas que nos hacen lucir bien y no las que nos hacen lucir mal. Hablo en términos generales, por supuesto. Y dice así esta prueba de argumento, quiero leer porque da detalles muy interesantes. Dice, cuando un historiador ve que un escritor antiguo incluye algo que los hace quedar mal o los avergüenza de alguna manera, es una fuerte indicación de autenticidad. ¿Por qué alguien inventaría algo que los ponga en una posición difícil? Sin embargo, eso es precisamente lo que vemos en los primeros relatos de la resurrección. Por ejemplo, los 4 evangelios registran que las primeras personas que se encuentran con el Jesús resucitado eran mujeres, ¿verdad? Puede que eso nos parezca que no tiene importancia, que no es significativo, pero de acuerdo a los estándares antiguos, el testimonio de las mujeres no tenía valor alguno, porque la mujer no tenía valor alguno en las sociedades antiguas, tristemente. Lamentablemente esto era así. Por lo tanto, usar a las mujeres en el relato como primeras testigos oculares de la resurrección de Cristo no dejaba muy bien parado al escritor antiguo que estaba narrando este suceso o este hecho. Pues aún así, los evangelios son fieles a la realidad de lo que sucedió y lo narran sin importarle lucir mal. Y esto habla muy bien de que los relatos son fidedignos, que no están amañados.
Bueno, un cuarto argumento convincente que prueba la resurrección es que muchos de los principales testigos oculares de la resurrección de Cristo murieron por afirmar que Jesús había resucitado. Y hermanos, ¿quién muere por una mentira? ¿Quién muere por algo que sabe que no es verdad? Si esos discípulos que murieron como mártires supieran que la resurrección no fue un hecho verídico, hermanos, ¿morirían por eso? No. Y eso habla contundentemente de que lo que sucedió fue verdad, que la resurrección de Cristo fue un hecho real. Un quinto argumento y último es un crecimiento masivo del cristianismo que se produjo en el mismo lugar donde Jesús murió y fue enterrado, es decir, en Jerusalén. Ese movimiento se centró en la afirmación de que la tumba estaba vacía, de que Jesús verdaderamente había resucitado, y eso ocurrió pocas semanas después, hermanos, del acontecimiento de la resurrección. El crecimiento se produjo, hermanos, a pesar de la hostilidad de los judíos, a pesar de la oposición, la persecución de los líderes civiles y religiosos. Así que eso también habla contundentemente de que la resurrección fue real, fue verdadera. Bueno, mucha gente hoy piensa que todos estos relatos acerca de la vida de Jesús, la resurrección, son hechos que no se pueden demostrar. Aquí tenemos pruebas y evidencias contundentes que usan los mismos historiadores seculares para afirmar si un hecho fue real, si una fuente es verdadera. Así que, hermanos, aquí tenemos unas buenas pruebas para defender nuestra fe, para defender la verdad de la palabra. Bueno, dicho esto, pasamos a otro periodo de esa etapa de exaltación. Hemos visto la resurrección, ahora vamos a hablar de la ascensión de Cristo, es decir, su ascenso al cielo. Dice en Lucas 24, 50 al 52, que los sacó fuera hasta Betania, Cristo a sus discípulos, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, y esto es un pequeño detalle muy interesante, solamente los judíos adoraban a Dios, por lo tanto cuando adoran aquí a Cristo están reconociendo su divinidad, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, en la ascensión Cristo regresa al cielo, a su hogar, junto a su Padre, donde permanece para reinar por los siglos de los siglos. Allí se ha sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y esto los teólogos lo conocen como la sesión de Cristo. Y vemos cómo el Antiguo Testamento predice que el Mesías se sentaría a la diestra del Padre. Dice en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto es una referencia al Padre hablando con el Hijo. El Padre le dice a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Cristo asciende de nuevo al cielo, Él recibe el cumplimiento de esa promesa. En Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa sesión a su diestra, ese sentarse a la diestra de Dios, es una clara indicación de que Cristo completó su obra de redención y desde allí tiene una absoluta autoridad sobre el universo entero, como dice en Efesios 1:20 al 21, que posteriormente leeremos. Y me gustan mucho unas palabras que escribe en el libro El Poder y el Mensaje del Evangelio Paul Washer, y dice, en referencia a esto, según la Escritura, el Padre ha glorificado al Hijo junto a sí mismo, con la gloria que tuvo con él antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la gloria que ha vuelto a recibir es mayor que la gloria que él rehusó ejercer cuando vino al mundo. Ahora él se sienta a la diestra del Padre, no solo como la plenitud de la deidad, sino como el hombre glorificado, no solo como el gobernador, sino como el redentor y sumo sacerdote. Él es Dios el Hijo y el segundo Adán. Él es el Rey con corazón de león y el Cordero que fue inmolado. Él es el juez de toda la tierra y el gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como propiciación por los pecados de su pueblo. Y hermanos, desde esa posición en la que Cristo se encuentra ahora, sentado a la diestra del Padre, hermanos, dice la Escritura que Cristo intercede
por nosotros, por sus escogidos, por su pueblo, por su iglesia. Dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y hermanos, ¿qué quiere decir esto de que intercede por nosotros? Bueno, ¿qué es un intercesor? Un intercesor, hermanos, es alguien que se interpone entre dos partes. No solamente es un defensor que se interpone, sino alguien que se pone de lado de una de las partes mientras se acerca a la otra. Si lo decimos de otra manera, sería un tercero que se interpone entre dos personas y que presenta el caso de uno ante el otro. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Presenta el caso nuestro ante el Padre y se pone de nuestro lado. La epístola a los Hebreos es una epístola preciosa que habla del sacerdocio de Cristo, de cómo Él es el sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Y fijaros un texto que se encuentra en Hebreos 7:25, me encanta, dice, por lo cual puede también salvar Cristo perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que está diciendo aquí es que Cristo está a la diestra del Padre y está eternamente intercediendo por sus escogidos, sus hermanos menores, los hijos adoptivos del Padre, justificados únicamente por su sangre. Hermanos, sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, lo hemos estado viendo en clases pasadas. Él nos justificó. Pero ¿qué es lo que Cristo está haciendo ahora? Él está intercediendo por ti y por mí. Y hay algo que podría resultar extraño, que puede parecer contradictorio. Si la obra de Cristo está consumada, si ya pagó por todos nuestros pecados, si ya nos justificó, ¿qué necesidad hay de que interceda ante el Padre por nosotros, que se interponga entre el Padre y nosotros? ¿Es que no se completó la obra? ¿Es que está incompleta? ¿Es que faltó algo en la cruz, en esa muerte y resurrección? ¿Quiere decir esto que el Padre no quiere aceptarnos o que la disposición de Cristo sea más amorosa a nosotros que la del Padre? Para responder a esta pregunta me gusta mucho cómo lo expresa Dane Ortlund en un libro precioso que recomiendo para leer a manera devocional. Puedes leer un capítulo por día. Es un libro precioso que se llama Manso y Humilde, me encanta. Y dice, la intercesión adjudica lo que la expiación logró. La actual intercesión de Cristo a nuestro favor es un reflejo de la plenitud, la victoria y la integridad de su obra terrenal, no un reflejo de que algo le falte. La expiación logró nuestra salvación. La intercesión es la apropiación momento a momento de esa obra expiatoria. Digamos que la intercesión es la constante actualización, por llamarlo de alguna manera, de nuestra justificación ante la corte celestial. La obra expiatoria del Hijo fue algo que el Padre y el Hijo acordaron con gozo en la eternidad pasada. La intercesión del Hijo no refleja la frialdad del Padre, sino la calidez del Hijo. Cristo no intercede porque el corazón del Padre no se interese por nosotros, sino porque el corazón del Hijo está volcado hacia nosotros. Pero el deleite más profundo del Padre es decir sí a la súplica del Hijo a favor nuestro, y ese mismo deseo es el del Padre hacia nosotros. Me parece una respuesta tan contundente y tan hermosa que no hay más que agregar. Pero hermanos, esto tiene que ser un pensamiento que traiga consuelo, aliento, fortaleza a nuestras vidas. Saber que Cristo intercede ante el Padre por nosotros, que presenta sus obras de justicia delante del Padre, momento a momento, recordando que a pesar de que seguimos pecando, porque hermanos, ese es el tema, a pesar de que fueron nuestros pecados justificados, seguimos incurriendo en pecado. No hay día que no pequemos, dice la Escritura. Por lo tanto, Cristo intercede y pone delante del Padre sus obras de justicia, que fueron una vez y para siempre para nosotros. Y gracias a eso, unidos a Cristo, el Padre nos acepta y el Padre nos da su amor, porque en vez de vernos a nosotros con esos pecados, está viendo a su Hijo, a Cristo, en vez de a nosotros.
Eso es hermoso, hermanos. Dice Luis Berkhoff en su Teología Sistemática: es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración. Es algo muy común, tristemente, esto, ¿no? Dice que está presentando Cristo al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestra mente y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones. Y que ora por nuestra protección en contra de peligros de los que no estamos conscientes y en contra de enemigos que nos amenazan, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Él está orando para que nuestra fe no cese y que salgamos al final vencedores. Y así será, hermanos, así será. Respecto a la tercera etapa del estado de exaltación, ya dejando a un lado la resurrección, la ascensión, nos queda el retorno o segunda venida de Cristo. Esto lo vamos a hablar más adelante, no lo vamos a tocar ahora, lo hablaremos al final de esta asignatura cuando toquemos el área de la escatología, la doctrina acerca de los últimos tiempos. Bueno, vamos ahora a ver los oficios de Cristo y con esto concluimos la clase de hoy. Cuando hablamos de oficios, nos estamos refiriendo a funciones o roles que desempeñaban ciertas personas dentro del pueblo hebreo y que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Dentro del pueblo hebreo habrían 3 funciones u oficios claramente identificados y eran el de profeta, sacerdote y rey. Estos 3 oficios los cumple Cristo: profeta, sacerdote y rey. ¿Qué era un profeta? Un profeta era alguien que Dios escogía, alguien que Dios elegía, que a través de él Dios le hablaba al pueblo. El sacerdote, ¿qué era? Era un descendiente de la tribu de Leví que ofrecía sacrificios a Dios, oraciones y alabanzas en representación del pueblo, es decir, le hablaba a Dios de parte del pueblo, era como un nexo. Y por último el rey, ¿quién era? En principio, cuando se instaura la monarquía en Israel, era alguien que Dios unge, él escoge, Saúl, David, Salomón, para gobernar la nación como representante de Dios. Bueno, el Antiguo Testamento nos habla de que Jesús no solamente iba a ser el Mesías prometido, aquel Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel, ese Mesías que había de venir, sino también habla de él como profeta, como sacerdote y como rey. Cristo cumple estos 3 oficios en las siguientes formas. Cristo como profeta nos revela a Dios y nos da a conocer sus palabras. Es la revelación final de Dios, es el Logos, el verbo divino, la palabra encarnada. Cristo como sacerdote ofrece un sacrificio. ¿Qué sacrificio? El último y definitivo. Él mismo, su propia persona, la ofrece, el cordero inmolado en la cruz, a Dios a nuestro favor. Y Cristo como rey gobierna sobre su iglesia y sobre todo el universo porque está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Vamos a ver estos 3 oficios un poco más en detalle. Primero, Cristo como profeta. Bueno, Moisés fue el primer gran profeta, escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el conocido como Pentateuco. Y vemos cómo Moisés en un momento determinado predice que vendría un gran profeta, un profeta especial diferente al resto de profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio 18, 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Aquí está hablando el Señor. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, esa expectativa de esperar a ese profeta especial estaba en el pueblo judío y lo vemos en los evangelios, por ejemplo en Juan capítulo 6 versículo 14. Dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, en referencia a la multiplicación de los panes y los peces, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Veis? Ellos estaban esperando un profeta especial, el profeta que Moisés anticipó. Y hermanos, ¿qué diferencia hay entre este profeta, Cristo, y el resto de profetas del Antiguo Testamento? Bueno, Jesús es aquel de quien se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento. Cristo es el centro de las Escrituras.
Todas las escrituras son acerca de Él. Y así tenemos que ver la Biblia, hermanos. Cristo como el centro. Porque tristemente muchos cristianos, o muchos que dicen ser cristianos, ven la Biblia mirándose el ombligo, hermanos. Eso es un grandísimo error. Cristo es el centro de las escrituras. Y segundo, Jesús no era un simple mensajero, sino que era la fuente de la revelación de Dios. Todos los verdaderos profetas escogidos por Dios empezaban sus profecías diciendo, así dice el Señor. Jesús no. Jesús tenía la autoridad para decir, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, el Hijo de Dios. Nadie sino Cristo podía decir algo como el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Y por último, hermanos, vemos cómo Jesús mismo afirmó que Él era profeta. En Lucas 4:24, estando en la sinagoga en Capernaum, dice que añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, hablando de sí mismo cuando lo rechazaron allí. Y está hablando, por supuesto, de que él era profeta. Me gustaría aquí agregar una breve reflexión acerca de los profetas contemporáneos. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de los falsos maestros y también de los falsos profetas. Hay un texto que dice, guardémonos de los falsos profetas. Al respecto de esto quiero mencionar un artículo, me gusta mucho cómo lo expresa Sugel Michelén, del cual quiero extraer algunos párrafos, no el artículo entero, pero sí algunos párrafos que son dilucidantes al respecto. Dice, en el Antiguo Testamento, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Luego vino el Señor Jesucristo, la revelación final de Dios, quien no solo encierra en su persona el oficio profético en su más alto grado, sino que también prometió investir a los apóstoles de ese don para que ellos trajeran a la Iglesia la doctrina sobre la cual la Iglesia debía ser edificada. Un profeta entonces es aquel que habla en lugar de Dios, es el instrumento a través del cual Dios habla. ¿Hay profetas hoy? Depende del contexto en que esa palabra es usada. Importante esto, hermanos, prestemos atención. Dice, si por profeta entendemos uno que trae nuevas revelaciones de parte de Dios, la respuesta es que no. Esos profetas son falsos. Todo lo que Dios quería revelar a su pueblo lo reveló primero a través del Antiguo Testamento y luego a través de su Hijo, de sus apóstoles, y la necesidad de una nueva revelación implicaría imperfección en el ministerio profético de Cristo. Pero si entendemos por profeta, y así lo enfoca el Nuevo Testamento, hermanos, por ejemplo en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, pero si entendemos por profeta aquel que presenta delante del pueblo la voluntad de Dios revelada en su palabra, aquel que a través de un estudio cuidadoso y concienzudo de las Escrituras nos muestra cuál es la mente de Dios, entonces no tendríamos ningún problema en afirmar que el ministerio profético continúa vigente siempre y cuando nos guardemos de pensar que tal ministerio es infalible. O sea, lo que está diciendo aquí Sugel es, sí existe el ministerio profético siempre y cuando no sea una nueva revelación, sino la exposición de la palabra de Dios. Y así es como lo enfoca el Nuevo Testamento. Ese es el nuevo ministerio profético que encontramos a día de hoy. Es decir, cuando alguien se para en un púlpito y predica la palabra de Dios exponiéndola fielmente, está profetizando la palabra, está hablando de parte de Dios al pueblo. Ese es el ministerio profético. Por eso cuando dice la Escritura que debemos profetizar, sobre todo los unos a los otros, no es que nos estemos diciendo tú el día de mañana y Dios dice y así dice el Señor que tú vas a... No. Y dar nuevas revelaciones y predecir cosas futuras, no. Se trata de hablar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Y sigo leyendo el artículo, dice, ¿qué es un falso profeta entonces? Alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad está hablando por su propia cuenta o bajo la influencia directa del maligno. Es uno que habla falsedades en el nombre de Dios. Alguien que no predica el único y verdadero evangelio. El problema es que si posee una personalidad atractiva, lleva consigo una Biblia. Tiene una oratoria persuasiva,
habla en nombre de Dios y menciona continuamente al Señor Jesucristo, entonces es mucho más difícil discernir que se trata de un falso profeta. Como advierte las Escrituras, guardémonos de los falsos profetas. Ojo lo que escuchamos. Ojo, hermanos, con lo que vemos por internet. Ojo a quién prestamos nuestros oídos. Mucho cuidado porque hay muchos falsos profetas y maestros en el mundo que tienen apariencia de piedad, pero en realidad son como lobos rapaces, hermano. El segundo oficio de Cristo es Cristo como sacerdote. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios instituye la función sacerdotal con el objetivo de que el sacerdote representara al pueblo delante de Dios y que le hablara a Dios en representación del pueblo. Bueno, esa función le fue dada a Aarón, el hermano de Moisés, pero posteriormente a la tribu de Leví, que es la tribu a la que pertenecía Aarón. Vemos como Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, como nos dicen Hebreos. Y es, como he dicho, una epístola que desarrolla ampliamente este asunto. Y podemos resumir su sacerdocio en tres formas o en tres maneras. Primero, Jesús ofreció un sacrificio perfecto por el pecado, que es su propia persona. En vez de la sangre de animales, Jesús se ofreció a sí mismo como el cordero inmolado sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio fue perfecto, completo y definitivo. Ya no hace falta más sacrificios. Los judíos están preparando animales específicos para retomar los sacrificios en el futuro templo que quieren construir en lo que ahora es la mezquita de Omar en Jerusalén. Hermanos, no hace falta retomar los sacrificios. Cristo ya pagó el sacrificio completo y definitivo por nuestros pecados. Gloria a Dios por ello. En segundo lugar, Jesús nos da acceso libre a Dios. Vemos como el velo se rasga de arriba abajo, dándonos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Cuando Cristo ofrece ese sacrificio, tenemos entrada y acceso libre a la presencia de Dios de forma continua y sin necesidad de ningún sacerdote humano, solamente de Cristo. Dice en Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Así tenemos que acercarnos, hermanos, con corazón sincero. No vayamos con medias tintas, no vayamos intentando esconderle algo a Dios, porque a Dios no podemos esconderle nada, hermanos. Con total honestidad y sinceridad, hermanos, Él no nos rechaza. Él nos recibe con los brazos abiertos, a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados más oscuros, hermanos. El Señor se presta. Él está con un corazón que se vuelca de amor hacia nosotros, aún en medio de nuestros pecados más oscuros. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en tercer lugar, hermanos, Jesús intercede, como hemos visto, continuamente por nosotros. Es ese sumo gran sacerdote que está intercediendo perpetuamente por nosotros ante el Padre. Y el último oficio que vamos a ver es el de Cristo como Rey. Y simplemente quiero leer un texto, hermanos. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Encontramos dos genealogías en los Evangelios. Una se encuentra en Mateo y otra se encuentra en el Evangelio de Lucas. Una por parte de padre, otra por parte de madre. Padre, en el sentido legal, José, y madre, María, ambos del linaje de David. Hermanos, el Mesías prometido tenía que ser del linaje de David, de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es Cristo Jesús. Por parte legal, por parte de madre, Él es aquel rey prometido que se ha sentado a la diestra de Dios y gobierna sobre todo el universo. Su reino ya se ha inaugurado y será completo, hermanos, cuando venga en su segunda venida, en su retorno. Efesios 1, 20 al 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia.
Como digo, hermanos, este reinado de Cristo será completamente visible y reconocido por todos cuando toda rodilla se doble delante del gran rey, como dice en Apocalipsis, cuando Él retorne de nuevo para gobernar con poder y gran gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, concluimos aquí la clase, cerramos el área de la Cristología, un área preciosa porque habla de nuestro Señor, de nuestro amado. Y en las próximas clases vamos a arrancar una nueva área de la teología que es la neumatología. Neuma significa espíritu, vamos a hablar de la doctrina acerca del Espíritu Santo. Veremos su persona, veremos su obra, hablaremos de las dos posturas teológicas, cesacionismo, continuismo, acerca de los dones del Espíritu. Es un tema también muy interesante, como digo, veremos en las próximas clases. Así que sin más, que Dios te bendiga. Toda mi vida rebosa.